Buen día para todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto, a la Sociedad Rural de San Cristóbal y en especial a los productores, o sea, a los empresarios que han cedido la información para poder hacer este análisis. Sabemos que no es fácil y es uno de los puntos difíciles a completar dentro de las empresas. Vamos a hablar de eficiencia, tomando la eficiencia como pilar fundamental de la rentabilidad de las empresas ganaderas de la zona, haciendo una breve reseña de lo que va a ser la charla. Es necesario, creo, que nos ubiquemos como productores dentro de qué rango de eficiencia en cuanto a los destetes estamos parados en nuestras empresas, en cada una de nuestras empresas. La forma que veo es la comparación de indicadores físicos para saber cómo está cada uno y en función de esa ubicación armar un sistema de desarrollo o hablar de un sistema de desarrollo de cada empresa apropiado y adaptado a cada caso particular. Vamos a ver márgenes brutos de dos formas de trabajo diferentes y después lo que es inversiones necesarias y alguna tecnología de insumos que Vitone ya nombró, algunas de las que estamos usando. Alguna comparación también sobre el tema de recría y engorde con la coyuntura pasada. O sea, estamos hablando de números y datos reales de empresas de la zona, que son todas cuestiones medidas, digamos, no son solo modelos como se usa habitualmente. Algunas conclusiones generales. Este cuadro toma el porcentaje de destete como un indicador indirecto de todas las medidas de manejo que podemos plantear en un rodeo de cría. Cuando hablamos de destete estamos hablando de carga, de preñez, de merma, de manejo, de personal, de la aplicación que tiene el empresario hacia su sistema de todos los días. El tacto y el destete son los momentos cumbre de un rodeo de cría, entonces terminan dando el resultado del trabajo de todo el año. Estos números, les soy sincero, cuando me pasaron la información de la fundación local, que es lo que marca el promedio, las columnas rojas del 53,8%, que es el promedio histórico de destete que tenemos en la zona este de San Cristóbal, genera una brecha muy importante con lo que son los productores de punta. La comparación está hecha con los grupos CREA, no por un capricho, sino porque es la información con la que contamos. O sea, es muy difícil conseguir estos datos históricos en empresas que no están acostumbradas a tomar los datos, a registrarlos y a generar algún tipo de estadística. Dentro de lo que son las empresas CREA hay una división en 1 y 2 que no son otra cosa que distintas etapas de evolución dentro del desarrollo de un sistema de cría. Nosotros dentro del CREA tenemos empresas que están en los valores zonales, no es que las empresas CREA son las únicas que tienen planteos de punta y que fuera de ellos no existen, pero sí son las que están registradas, entonces sirve para hacer la comparación. Lo que estamos viendo acá son 22, 23 puntos de diferencia entre lo que es la media zonal y lo que podría ser un destete de punta, digamos, llevado a todo eso. Estamos hablando en este momento en la zona este de San Cristóbal de 380.000 vacas, si no me acuerdo mal, que son las que están registradas. Y si le aplicamos esa tasa de diferencia de destete que estamos viendo, el número de terneros que estamos dejando de producir y dejando de ganar es exorbitante, es una locura. La línea negra es la tendencia de lo que son el CREA 2. El CREA 2 es la tabla intermedia de las empresas dentro del grupo CREA. No puse el valor absoluto de la media porque es un valor que está en constante movimiento, como es una sucesión esto, eso es una etapa, o sea, son empresas que están en desarrollo de sus sistemas.
se nota que van en aumento de esa tasa de destete, digamos, no es una cuestión estable y de hecho nos interesa mucho verlo de esa manera porque es uno de los objetivos que tenemos, digamos, es lo que queremos lograr, que las empresas de lo que se llama ahí CREA 2 y CREA 3 estén en franco ascenso hacia llegar a lo que son las de CREA 1. Decíamos que la forma de ubicarse cada una de las empresas tiene que ver con lo que implica la tasa del destete. Los indicadores físicos que tenemos para llegar a esa tasa de destete son varios y están afectados por multivariables en cada uno de los casos. Uno de ellos es la preñez. Yo ahora les voy a mostrar dos ejemplos puntuales, son casos reales, o sea, esto es el registro de una de las dos empresas del CREA que están en punta en cuestiones de preñez y destete. Y como verán, tener un promedio en vaca adulta de 86% de preñez es un dato o un resultado no fácil de lograr. Cuando comparamos esta con la otra empresa que está de punta, vamos a ver que la tasa de preñez de la otra empresa está un poco más abajo en promedio, pero sin embargo el valor de merma anual entre preñez y destete es lo que está marcando la diferencia. Estas dos empresas, en cuanto a destete final de su producción anual, tienen dos puntos y piquito apenas de diferencia en el porcentaje de destete final. Es decir, que lo que una empresa está logrando por aumento de preñez, la otra empresa lo está logrando por una baja de merma. Eso hace o determina que cada empresa tiene un plan de trabajo. Es decir, nosotros vamos a ver más adelante que en función de la situación y de cómo se ubican cada una de las empresas, tenemos planes de trabajos diferentes. Estas empresas, que si se quiere son las consideradas de punta, también tienen un trabajo por hacer. O sea, no es que con un 76% de destete llegaron a su techo, digamos. Lo veíamos acá, esas dos empresas están marcando ese 76 promedio, 71 del último año. Sin embargo, todavía tienen un camino por recorrer para seguir trabajando y para seguir mejorando. Esta es la forma en que se registran en 5 de las empresas del CREA las mermas preñez destete de año a año. Es a modo de ejemplo, pero es la estadística que se va generando durante el paso de los años con el ordenamiento de todos estos procesos y de todo el manejo, digamos, de los rodeos de cría. Puntualmente, acá tenemos una cuestión y dentro del plan de trabajo del grupo de este año, el tema mermas, que es un trabajo conjunto que se va a hacer con el INTA San Cristóbal, con el INTA Rafaela y el experimental de acá de San Cristóbal. Queremos trabajar sobre el tema mermas. Es decir, estamos viendo que las empresas o la mayoría de las empresas están teniendo problemas y si bien logran tasas de preñez importantes, manejan bien sus rodeos, están perdiendo muchos terneros entre la preñez y el destete. Entonces, lo ponemos como dentro del plan de trabajo y es lo que vamos a encarar este año dentro del grupo. Otra variable no menor es el tema de personal. Nosotros tenemos estudiado o marcado estadísticamente cada punto de estos que ven acá es una de las empresas del grupo. Están ordenadas de mayor a menor eficiencia. O sea, no están puestas al azar las empresas. Las 3 empresas que están en el círculo verde son las empresas más eficientes en cuanto a porcentaje de destete. El tema personal es tremendamente variable y comprende un montón de situaciones diferentes. Entonces, podemos ver que una empresa que maneja 1000 cabezas y desteta 407 terneros por persona, o sea, por empleado que tiene en el campo, no es la más eficiente. O sea, puede gastar menos en personal, pero a nivel productivo no está generando lo que necesita. Y de ahí para abajo hay un montón de situaciones que van variando y son situaciones particulares de cada una de las empresas. Pero lo que vemos
en particular es que las 3 empresas que están de punta tienen 74 o más % de destete por año y manejan 600 hectáreas por persona. Tienen alrededor de 500 y piquito de cabeza de promedio por persona y destetan más o menos 250 terneros en promedio. Entonces, insisto, no es determinante, el tema personal también es muy complejo y tiene muchas aristas para analizar, pero estamos viendo que la estabilidad dentro de esos rangos puede ser un valor a seguir para tomar algunas determinaciones. Vuelvo a esto. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Tenemos que saber si somos empresa como la media zonal, si somos como la del CREA 2, si somos de la CREA 1. Porque en definitiva eso nos va a determinar cuál es el plan de trabajo que tenemos para seguir para adelante, qué planificación tenemos que hacer y cuáles de los ítems que hay que ir cubriendo ya están contemplados o ya están resueltos y cuáles son un problema. Asumiendo que estamos en cero, es decir, cero para lo que es el manejo de un rodeo de cría, necesita ordenar el sistema. Ordenar el sistema se empieza estacionando el servicio. Para empresas que están más avanzadas o más evolucionadas esto puede parecer una obviedad, pero sabemos que tenemos un montón de empresas en la zona que ni siquiera tienen el servicio estacionado, que no hacen un tacto, que no tienen raspaje de los toros o que ni siquiera tienen un alambre perimetral para que no entren los toros del vecino. Entonces, hacer un tacto de diagnóstico en esas empresas, empezar el proceso de desarrollo, el proceso de ordenamiento con un tacto diagnóstico es muy importante. Es como que es la primera foto que uno puede hacer de un sistema al que recién entra. Los registros son fundamentales, permiten manejar las categorías, la condición corporal de las vacas, un poco de lo que hablaba Vitone también, es lo más importante para lograr la preñez, el primer paso para tener un porcentaje de destete adecuado, o más o menos importante. El tema de mermas es fundamental. Nosotros, como les contaba hoy, estamos trabajando sobre eso porque lo vemos, sobre todo en empresas que tenemos hemos logrado condiciones de preñez que se pueden considerar buenas o relativamente altas, seguimos teniendo mucho problema con las mermas. La condición corporal, insisto, sigue siendo el factor de manejo más importante para diferenciar rodeos y para diferenciar qué medida vamos tomando a lo largo del año y en función de cómo va siendo el desarrollo de esa gestación y qué va a pasar con el servicio posterior. El protocolo sanitario es básico. Parece mentira, pero estamos en una zona que no sé si se puede decir porque no lo veo oficialmente, pero estamos en una zona sucia, tenemos garrapata por todos lados, hay muchos rodeos que no se inmunizan todavía, así que tenemos mortandad y abortos por anaplasmosis a morir y ni siquiera los podemos diagnosticar todavía. Entonces estamos perdiendo animales, o sea, estamos perdiendo madres, pero además solapadamente estamos perdiendo un montón de terneros y estamos aumentando las mermas de esa preñez que es tan difícil de conseguir. Este proceso, cuando uno lo arranca de un sistema que está totalmente desordenado, es totalmente lograble y esa brecha que se ve que parece inalcanzable se puede trabajar fácil. O sea, hay que ponerle ganas y hay que ponerle cabeza, pero se puede hacer. Estamos hablando de 3 a 5 años para empezar a ver resultados financieros de ese ordenamiento. La cría es un proceso muy largo, eso no es una novedad. Entonces, para que pueda tener algún sobrante o pueda mostrar algún tipo de resultado económico, hay que esperarlo y hay que ordenarlo. Esto a modo de ejemplo nomás, es una empresa que empezamos a asesorar hace poco y fíjense, es esa situación. No estamos hablando de hacer un máster en estadística para registrar o para anotar un dato. Eso es una hoja que sale del día del tacto del lado de la manga. Hay una diferenciación
en calidad de preñeces y en calidad de vacas vacías. Lo único que permite eso es manejar rodeos. Nada más, no estamos hablando de nada extraño. Ese es un campo donde hasta el año pasado se hacía un servicio de 6-7 meses, donde empezamos con el tacto diagnóstico, se hizo un raspaje y dio positivo a Tricomona y a Campylobacter. Es decir, situación peor que esa para arrancar con un rodeo, todavía no conozco. Empezamos el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Es este, es el tacto diagnóstico, el registro de lo que da ese tacto y cómo vamos avanzando hacia adelante. Una preñez del 69% en esas condiciones era esperable. No es ni buena ni mala, era esperable. Era lo lógico que tenía que pasar por la historia, por cómo venía ese sistema. Vamos a los números. Estamos hablando de sistemas de alta eficiencia y de baja eficiencia. Estamos comparando indicadores físicos hasta el momento. Eso se puede llevar a números, se puede poner en pesos qué significa el manejo de una manera y el manejo de la otra. Estos son los supuestos para después ver un Excel con los valores de margen bruto. Pero un sistema de baja eficiencia se maneja con una preñez general, si el año es bueno, del 72%, contra un 86% de un sistema manejado. 16% de merma contra un 10%. 16% de reposición, porque son las únicas vaquillas que llegaron a preñarse, no porque son la reposición necesaria. Es decir, este sistema perdona vacas vacías porque si las sacara se queda sin vaca. En 4 años no tiene más vacas si saca todas las vacas vacías. Yendo a los números específicamente, ¿qué vende un sistema y otro? El sistema sin manejo vende lo que puede, pongo yo. ¿Por qué lo que puede? Porque en esos sistemas en general nosotros le llamamos afreros, un sistema donde el dueño del campo va al campo, ve lo que hay y si necesita plata vende y si no, aguanta un poquito más. El sistema planificado permite, con un año de anticipación, estar sabiendo qué categoría va a vender en qué momento y buscarle el número a ese negocio. Es decir, en un caso se maneja el negocio y en otro caso el negocio te lo da la lluvia. Si vemos lo que pasó estos últimos 2 años, 2 de inundación más 1 de seca, y los campos naturales más o menos zafaron con el tema de la inundación, los que no se inundaron del todo, los que están más sobre pastura la pasaron realmente muy mal. Ahora, con esta seca, los terneros que estaban al pie de la madre pesan 15 o 20 kilos menos, el precio bajó 5 pesos, entonces no hay manera de que el empresario pueda estar manejando la situación, es decir, hablando mal y pronto, las para todas de pecho. Sigamos con las ventas. Dijimos que vende terneros más livianos, las vacas que descarta, que no son todas, no llega a venderlas todas gordas, siempre termina vendiendo alguna proporción de esas vacas como invernada. Y yendo a la recría, normalmente no llega a los 24 meses, es decir, que necesita más campo para recriar, que además generalmente para tratar de llegar con esa vaquillona al primer servicio le da la mejor parte del campo, es decir, que hace sufrir más a la vaca. Contra un sistema que tiene con alguna suplementación, algún potrero determinado a tal fin, donde generalmente se llega a los 18 meses, es decir, se hace un servicio adelantado de otoño, el primer servicio de la vaquillona, o en tal caso a los 24, pero llega con un porcentaje de preñez más importante y mucho más importante aún es que la reposición, es decir, la cantidad de vaquillonas preñadas de ese primer servicio le alcanza para reponer las vacas que sacó vacías del sistema general. Los números del sistema de baja eficiencia. Estamos hablando de que no se gasta nada en suplementación, o sea, los egresos del sistema es alguna compra de toros que se hace. El gasto más importante efectivo es, si es campo propio, es personal. Un gasto de administración, que en general se lo queda el dueño del campo.
un gasto mínimo en estructura y un costo de oportunidad o alquiler de 2 kilos por hectárea año. Asumimos que le ponemos una carga de un campo de 600 hectáreas con una carga de 0,5. Y ese es el desglose de las ventas que puede hacer este productor. Tiene 80 machos para vender, vacas de descarte que se venden en un 40% flacas y en un 60% gordas, siendo optimista. Algunos toros de descarte y un 20% de terneras que nunca llegan a recriarse por cuestiones nutricionales, problemas en la primera etapa del destete, en la recría. Termina con un margen bruto de 544 pesos por hectárea. Ese campo o ese productor son los que vemos habitualmente, que son los productores que no se funden. O sea, esos productores subsisten, están en una economía de subsistencia. Trabajan con lo justo, no ganan ni pierden plata y siguen así como haciendo la plancha. Lo que estamos viendo es esta situación. Con el mismo campo, con más tecnología de proceso y un poquito de tecnología de insumos, como puede ser lo que ven ahí las dos primeras filas, que es 60 toneladas de maíz y un gasto o en generar alguna pastura consociada, alguna promoción, alguna suplementación proteica, como la que veíamos hoy para el invierno, para las vaquillonas sobre todo. Toros igual que el otro campo, algo de inseminación calculado ahí para un 25% del rodeo, es decir, las vaquillonas que se van a preñar. Un gasto de sanidad más elevado por un protocolo sanitario de rigor que se ejecuta en el sistema. Y el mismo alquiler tiene una composición totalmente diferente de ventas. Este productor ya no está atado a tener buen precio del ternero, que en la otra situación significa casi el 45% de los ingresos. Acá pasa a ser el 37%, y esa pequeña diferencia es la gran diferencia, porque este empresario genera su margen a través de la venta de vaquillonas de reposición excedente. No son terneras que ya no llegan a preñeo, no llegan a servicio, sino que está vendiendo todas sus categorías con alta calidad y por lo tanto alto precio por kilo. Saquemos la coyuntura del momento y demás. Los números de esto están calculados, como ven, con precios de hoy, no de hace 6 meses. Y así todo, este productor factura el doble, tiene el margen, tiene una inversión más grande, pero tiene un margen que es el doble del anterior o un poco más. Y eso le permite seguir creciendo y seguir pensando en oportunidades. Este productor genera oportunidades a partir de tener categorías para vender. El otro agarra lo que viene, es decir, vende cuando puede, no elige los negocios que hace. Esta diferencia, puesta por los 22, 23 puntos de tasa de destete que tenemos entre uno y otro, es lo que genera el margen diferencial entre una empresa y otra. Inversiones necesarias, o sea, porque esto es lo que preocupa, cuando uno dice, bueno, cambiamos de proceso, cómo lo llevamos, qué es lo que hay que hacer. Personal, primer punto, hay que gestionarlo al cambio, no es fácil, no significa poner más personas, lo vimos en el tercer cuadro, creo. O sea, por tener más gente o meterle más vaca al mismo tipo, no estamos haciendo la diferencia, el punto es gestionar el cambio, gestionar la diferencia de modo de trabajo, del proceso de trabajo. En estructura sí, y está contemplado en el margen bruto, o sea, un sistema ponía 50.000 pesos por año, el otro ponía 150.000 de gasto en estructura. Necesitamos un potrero para los toros para poder separarlos en los momentos que no están en servicio. Es decir, los toros tienen que estar con las vacas 3 meses al año, los otros 9 tienen que estar aparte. Alambres perimetrales por una cuestión sanitaria más que nada. Si nosotros tenemos y aplicamos un protocolo sanitario, tenemos que poder aislarlo de un vecino que no lo hace.
Aguada siempre importante, y acá viene una herramienta de manejo que estamos usando mucho y cada vez con mejores efectos. El apotreramiento con eléctricos, o sea, no picadas, ni alambre de 5 hilos, ni 140.000 pesos por kilómetro. Estamos hablando de un eléctrico de 2 hilos, de la mejor manera posible, y si no, por los algarrobos. Pero que podamos rotar los potreros y que podamos dar descanso a las pasturas que estamos usando con los diferentes rodeos. Manga para tactos y raspaje, volvemos a lo de la parte sanitaria. Sanidad, más de lo mismo, el tacto contra el raspaje y demás. La recría, punto fundamental. La vaquillona preñada es el insumo más caro de un rodeo de cría. Si nosotros nos ponemos a ver lo que gastamos o su costo de oportunidad, que sería ir a comprar una vaquillona preñada o cambiarla por las terneras que tenemos, vamos a ver que lejos es el insumo más caro que tiene un rodeo de cría. Entonces, hacerlo de una forma eficiente, que esa ternera no sufra durante el primer invierno por lo menos. Hoy ya sabemos que no tienen que sufrir durante la gestación tampoco para poder tener un buen desarrollo de su sistema reproductivo, es fundamental. Y vale la pena el gasto por una cuestión de que es un animal que tiene un altísimo valor agregado. Entonces, no hay que mirar mucho que vale la pena gastarle a una vaquillona, tener una buena vaquillona de reposición. Es muy fácil hacer esa cuenta y darse cuenta que una mala vaquillona sale mucho más caro que una buena. Y lo que ya decíamos, que el objetivo de eso es lograr que con la reposición, es decir, con la vaquillona que se preña, deberíamos reponer, que depende de dos cosas. Por un lado, del porcentaje de preñez de ese primer servicio, pero por otro lado, de la cantidad de vacas preñadas en el rodeo general. Toros sanos y en cantidad suficiente. Más no es mejor necesariamente. Vamos a la otra pata de la historia. La recría y el engorde. Nosotros, como ya sabemos, sobre todo en los planteos que venían de pastura, venimos de 2 años muy complicados, prácticamente no quedó alfalfa en pie en la zona. Los campos naturales por ahí compensaron en parte para los que podían o los que estaban dentro de ese circuito. Los sistemas que están completos o ya estabilizados no tienen campo natural para ponerse a recriar las vaquillonas, así que se complicó mucho la historia, no es una novedad. La invernada pesada no es o no fue durante estos años una categoría fácil de manejar. Todos los años estos pasados vinimos viendo que el destete del año anterior, llegado a fin de año o a marzo del año siguiente, cuando entra la categoría nueva, con 300, 320 kilos valía lo mismo que el animal gordo, lo cual generaba mucha incertidumbre en el momento de definir cómo terminar ese animal. De hecho, muchas empresas decidieron la venta de esos animales directamente sin gastar en la última etapa. El tema del maíz a 3.500 pesos y la baja del ternero genera, por supuesto, una amenaza para el criador, pero por otro lado está generando una oportunidad para el invernador o el engordador que tiene pasto o que tiene cómo encarar el proceso. Evidentemente, esa oportunidad de la recría y el engorde la está pagando la cría con su baja de rentabilidad de este año. La dieta de encierre la tenemos calculada en 18 o 20 pesos por cabeza por día. Contra un pastaje a campo natural o en la isla, que estamos hablando de 4 kilos por cabeza. Depende de cada sistema, posibilidades, manejo de cada uno de los negocios y de los sistemas de producción posterior, la decisión en cada caso. En las empresas del CREA es como que tenemos claro que la cría va siempre para adelante, o sea, la cría tiene que ir por el máximo destete posible. Con los terneros en la mano buscamos las oportunidades de negocio. La recría 1, que es esta categoría de la que estamos hablando, una vez llegado a los 300, 320 kilos, es análisis periódico, es decir, todos los años le gastamos un rato a tirar números y ver cuáles opciones es la más conveniente para cada empresa en función de las posibilidades que tiene cada uno para seguir ese animal o para terminarlo directamente.
Las herramientas de manejo que estamos usando hoy para estas cuestiones son un poco las que ya se nombraron. Para que vean, no son cuestiones vagas, sino que ya están en uso en la zona. O sea, nosotros estamos haciendo destetes adelantados de todo tipo, en todas sus versiones, desde los 30 días hasta el final, hasta un destete normal, pensando en la entrada del invierno de la vaca. Y además estamos incursionando con el tema de generar nuestros propios productos para hacer esos destetes. Es decir, estamos mezclando nosotros para transformar la producción, en el caso de las empresas que son mixtas, para hacer más eficiente la pata comercial de la agricultura, digamos. Autoconsumo de silo, de grano, maíz, sorgo y alfalfa, concentrado. Estamos probando y con muy buenos resultados todas esas variables. Algo que se ha destacado en este último tiempo es el tema de los verdeos diferidos, los maíces hijos híbridos y los sorgos con destino de diferentes categorías. O sea, de acuerdo a las posibilidades del campo, en algunos casos se hace para las recrías, en algunos casos para la misma vaca de cría. O sea, son recursos muy versátiles para las empresas. Promociones puras y consociadas y en cierres estratégicos, que es un poco lo que se estaba hablando. La recría de machos, que parecía hasta el año pasado, con los números que traía y demás, hoy se da vuelta. Esto es una comparación entre lo que pasa con 97, 100 hectáreas, un campo de la zona, hace soja. El rendimiento de este año fueron 18 quintales y ese es el margen bruto final de ese cultivo de soja. El cuadro que dice recría novillitos es el margen que hubiera tenido si esa misma 100 hectáreas implantadas con alfalfa se hubieran destinado a una recría con valores de hoy. Estamos hablando, si ven en la parte de ingreso del sistema de novillo, lo que sale de ese sistema, es decir, lo que vende ese sistema, es invernada pesada de 300 kilos a 32 pesos. Es decir, valores de hoy. Pueden corregirlo para arriba o para abajo como les guste. Pero el dato interesante es que con estos números nosotros tenemos que hacer una soja de 30 quintales para equiparar el margen bruto de esa recría de novillitos, en un campo que paga 8 quintales de alquiler. No estamos hablando de un campito. 8 quintales de alquiler en la zona es parecido a lo mejor que hay. Y sin embargo, esto se pone muy estable. Años de 30 quintales de soja en la zona, hay que buscarlos. Hay que buscarlos, no es tan fácil, digamos. No es que el promedio da 30, el promedio de la zona es 23. Entonces, plantear negocios de este tipo se vuelve a poner interesante aún con los números y los valores de la hacienda que estamos manejando. Tenemos el novillito recriado en la mano, pesa 300 kilos y tenemos que definir cómo seguimos. Una opción que estamos analizando hoy, por el hecho de que el maíz vale 3.500 mangos, porque no hay maíz y porque financieramente es complicado pensar en un encierre, además, por supuesto, de los costos y de los márgenes. Estamos analizando el tema de la isla, o que puede ser un campo natural también, los valores son similares y los márgenes también. Hicimos la simulación con vacas de descarte, que estamos comprando vacas de 400 kilos, a 16 pesos y se venden con 4.80 en 25 pesos. Ese es el margen que tenemos, pagando un alquiler de 4 kilos por cabeza por mes, la vaca con un ciclo de un año, de 365 días, y para el caso de los novillitos, un ciclo de 15 meses, un poquito más largo, porque es un planteo que lo estamos encarando a fin de año, es decir, cuando sale la recría del destete hoy, el destete actual, entran en verano y salen para marzo-abril del 19. Los números de margen no son malos, hay que ver, insisto, depende de la disponibilidad de cada sistema y cómo se quiera
manejar en cada caso y o sea, qué sistema es apropiado para cada productor. Para ir cerrando, necesitamos tener los terneros. O sea, volvamos al principio, tenemos 23% de tasa de destete de diferencia entre los productores promedio y los productores de punta. Si no tenemos los terneros, no tenemos negocio para hacer. Después viene todo lo otro. La diferencia de facturación de un sistema y otro, analizado como ciclo completo, da exactamente lo mismo, o sea, se traslada la diferencia de margen bruto. La renta importante se genera cuando sobran vaquillonas y esas vaquillonas se venden con calidad y cantidad, digamos. Hoy es muy cara la vaquillona, es el mismo negocio que estábamos planteando para la reposición. Si preño más, repongo menos, tengo más excedente de vaquillona para vender. Es todo ganancia. Si el sistema ineficiente subsiste como está, todo lo que le pongamos de facturación por arriba de eso es ganancia, es renta financiera. El proceso no es corto, estamos hablando de cría. Son 3 a 5 años con viento a favor y toda la energía puesta hacia ese objetivo. Cuestiones climáticas, cuestiones financieras, cuestiones de manejo, cuestiones de personal, van retrasando ese proceso y hay que estar preparado para afrontarlo. ¿Que se puede lograr? Se puede lograr, tenemos muchas experiencias en empresas de diferentes escalas, dentro del grupo y fuera del grupo, y cuando se empiezan a ver los resultados es realmente una satisfacción importante. Porque la recría te pasa por arriba. Llega un momento que no sabes qué hacer con la vaca preñada. Y no es una utopía, pasa, se puede hacer. Cambiar la calidad de la carga del campo. Parece un eslogan, pero es así. No es lo mismo una vaca que está haciendo turismo en el campo que una vaca que está produciendo terneros. O sea, tenemos que cambiar el equivalente de vaca por madres por hectárea. Necesitamos madre, que se produzca ternero. Y lo que decía antes, las etapas de recría en engorde y engorde no son tan fáciles de predecir por una situación exógena a los sistemas. Digamos. Tenemos una cuestión de precios de la carne, de precio del maíz, de precio de los movimientos y de los costos, digamos, que hacen que no se pueda trazar una línea y decir, con el tema de recría e invernada vamos por esta línea, vamos por este plan de trabajo y va a ser siempre así. La experiencia nos está demostrando que es variable y es una cuestión de cada año qué decisión se toma sobre esas categorías. Nada más, muchas gracias.